Todo perfecto, excelente. Ok, me gustaría que fueran diciéndome qué pares les gustaría analizar antes de empezar con los que ustedes me sugieran o quieran que vayamos analizando. Voy a darles review de los dos que nos estoparon el día de ayer, en este caso dólar contra peso. Y también estuvo, si no mal recuerdo, neozelandés dólar. Fueron los dos que nos fallaron ayer. Entonces, si quieren agregar algún otro, en este caso al chat para que analicemos, con muchísimo gusto. Este, tuve por ahí unas fallas técnicas. Quería empezar a hacer, en este caso, el en vivo, ya fuera para YouTube o para ¿cómo se llama? Este, Twitch, pero no me dejó la configuración, no sé qué rollo. Mañana le voy a pedir a alguien que me apoye en esto. Soy nuevo, así que ténganme un poquito de paciencia. Pero por otro lado, ya extrañaba dar clases en el sentido de publicar mis análisis, darle seguimiento y todo ese tema. Una disculpa a los que van iniciando y van llegando. Definitivamente, creo que no fue una excelente bienvenida. Nos fuimos a stop loss directamente con algunos pares, pero bueno, por ahí quieren USD CAD y dólar yen. Perfecto. Sí, también los tenía ya contemplados, pero bueno, yo creo que voy a iniciar justo con lo que les comenté, el tema de dólar contra peso mexicano y neozelandés dólar, que fueron los dos que nos estopearon. ¿Ok? Hijo de puta, justamente se acaba de ir después de estopearnos. Ok, bueno, primero que nada, quería yo comentarles qué es lo que yo estoy viendo o por qué tomé la decisión en este caso am, de, pues sí, de interactuar con el tema neozelandés dólar, o no interactuar, sino más bien meter una operación en compra, ¿no? Ok, déjenme minimizo esto para no distraerme yo de este lado. Listo. Ok, ajá. Lo primero que yo estaba haciendo desde el análisis semanal, pues básicamente era tener esta trend line en esta zona. Por ahí también em, lo que hice fue irme desplazando, tal cual les envié el análisis en el tema semanal. Para los que ya saben o conocen un poquito de lo que yo hago, bueno, estaba checando estructura del mercado, mínimo, máximo, mínimo más alto. Y bueno, aquí fue un mínimo más bajo. Lo que estoy esperando que se desarrolle básicamente es que no pase de esta zona de acá, o en su defecto que venga a buscar algún tipo de imbalance en esta zona para posteriormente meter la compra. El escenario que realmente deberíamos buscar sería algo así. Desde aquí y entonces irnos a compras. ¿Qué es lo que estoy esperando como un swing que llegue hacia estas zonas de acá? ¿Ok? Ay, discúlpenme. Listo. ¿Ok? Simplemente es un poco de estructura del mercado, creo que todos lo conocemos, que se dirija hacia esos puntos. Y bueno, ya ni hablar de los take profits que podemos ir calculando desde esta zona hacia esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estoy calculando ya en panorama o en el escenario macro, ¿saben? Si podemos llamarlo así, o en el tema swing. Posteriormente, fui bajando de temporalidad y desde estos puntos, ay, no era aquí. Ya el volumen me estaba diciendo, ¿sabes qué? A partir de aquí va a empezar a subir o va a empezar a hacer un cambio, ¿ok? Por ahí en YouTube les dejé grabada una clase en donde utilizo método Wyckoff y cómo es que el tema de volúmenes nos puede ayudar para tomar una decisión. O sea, la compra ya estaba predilecta. Y justamente vuelvo a encerrar el precio. En este caso, marqué esta zona de acá, que sería el mínimo que no debería de romper para que me respete esta zona de acá. Y si no, ir a buscar el imbalance que tenemos en esta zona. ¿Ok? El imbalance básicamente es de aquí a acá. Mm, sí, esta zona de aquí, ¿ok? Para los que no saben y para que no se avienten todo el choro de todos los videos de qué es un imbalance o cómo encontrar un imbalance, se da cuando tenemos un movimiento demasiado brusco dentro del mercado y va seguido de mínimo tres velas alcistas o en su defecto tres velas bajistas. Y la en medio, o sea, la mecha que hay de este punto a este punto, o sea, de la tercera y de la primera, es lo que se conoce como imbalance.
¿Ok? Entonces, esta zona es la de imbalances y yo estaba, o más bien yo, miren, aquí podríamos decir que hay otra. Básicamente, este punto a este punto, déjenme mover esto. Eso vendría a ser otro imbalance, ¿ok? Entonces, la teoría dice que el precio debería de bajar a rellenar todo esto. O sea, el imbalance o la teoría del imbalance es que venga a cubrir todas esas zonas. Ahora bien, el imbalance como un order block o este tipo de figuras que encuentras normalmente en medio de un cambio estructural, no me gusta utilizarlos de en medio, por ejemplo, esta de aquí, o el order block que podría haber en esta zona o en esta zona, porque esos los puedes desarrollar de una manera muy adecuada siempre y cuando estén en los tipos de cambio estructural. A eso voy como los mínimos y los máximos en temporalidades ya más grandes, ¿saben? Entonces, el imbalance que tendría que venir a rellenar sería el de acá. Y bueno, el mínimo que para mí no debería de romper sería esta zona de acá como para poder haber respetado una zona de ventas en esta zona. Volví a bajar de temporalidad y en esta temporalidad es donde estaba todo lo interesante o el por qué mandé una compra dentro del neozelandés dólar, que literalmente fue a sacarnos como por 4 o 5 pips, si no mal recuerdo, y ya de ahí se vino completamente compras. ¿Ok? Entonces, ahí quería hablarles de dos cosas súper importantes, que voy a hacer un poquito esto para acá para que no quede como nada más análisis en vivo y se puedan llevar algo más productivo de esta clase. ¿Ok? Entonces, lo primero, am, hay reactivas versus predictivas. Ok, para los que no saben o para los que van iniciando y si no vas iniciando, pero también estás dentro del mundo del trading, pues básicamente nosotros nos regimos por dos estrategias y ahí vas a saber dónde se va a catalogar la tuya. O sea, no importa básicamente qué es lo que estés haciendo o que, ajá, en qué se desarrolle tu estrategia, todas se engloban en esto de acá, ¿ok? Déjenme quitar esto para que esté completamente limpio. Todas las estrategias se catalogan en esto de aquí, en estrategias reactivas versus estrategias predictivas. ¿Qué quiere decir? Bueno, de un lado tenemos las reactivas, que son algo como esto que podríamos hacer aquí, ¿ok? El precio ya nos confirmó o en este momento nos confirmaría un cambio estructural, es decir, rompió los máximos anteriores, tuvimos un pullback, un retroceso y de ahí el precio debería continuar subiendo. Esa es una operación o una estrategia en donde nosotros reaccionamos acorde a lo que haga el precio, ¿de acuerdo? Y en lo que yo basé mi análisis fue en una estrategia predictiva, ¿ok? Me fui hasta una temporalidad de 15 minutos en donde yo esperaba básicamente todo esto de acá, ¿ok? Es decir, bueno, si no mal recuerdo, creo que entramos por aquí, o sea, compras, o en esta zona de acá, en compras, y yo lo que esperaba era que no rompiera ya este mínimo, es decir, todo esto que estamos viendo acá era la estructura que yo estaba esperando que rompiera. Por eso mi stop loss era tan pequeño, porque esperaba que ya no rompiera esto o esto, si no mal recuerdo. El stop loss era bastante reducido y literal fue a besarlo como por 2 o 3 pips, si no es que uno, y de ahí se dio tal cual como estábamos esperando. Pero vuelvo a lo mismo, esta es una estrategia predictiva. Yo estaba intentando predecir hacia dónde va el mercado. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son los pros y los contras? Creo que la diferencia ya la entendimos. La diferencia entre una, la reactiva, es que vamos a esperar a que el precio accione y posteriormente ejecutar dentro del mercado. Y por otro lado, la predictiva, bueno, vamos a intentar, como su nombre lo dice, predecir hasta dónde va a llegar nuestra entrada y posteriormente ejecutar la operación, los limits y los stops. ¿Ok? Entonces, lo bueno, si se puede llamar así, o los pros y los contras de cada uno. La contra de una estrategia reactiva es que tu stop loss en todo momento va a ser muchísimo más grande, ¿sabes? Es decir, si nosotros hubiéramos entrado justo en el punto de acá,
pues para empezar ya nos hubiéramos quedado esperando y el precio ya no llegó. Segunda, sí, ok, a lo mejor ejecutaste por mercado, en temporalidad de 15 minutos tal vez alcanzamos a ver am, un order block, un imbalance, algo aquí que nos dio la entrada a Super Sniper y que no hubo ningún problema. Es decir, el precio llegó, ejecutó nuestra operación, pero nuestro stop loss ni siquiera tendría que haber estado aquí, tendría que haber estado hasta acá. Y aunque ya es corto, entre comillas, suponiendo que fuera muy justo, ya tenemos un stop loss de al menos 42 pips, ¿ok? Y bueno, si ya te vas a algo muy seguro, tu stop loss tuvo que haber medido 75 pips. Ese es el problema o el inconveniente o la contra que yo le veo en este caso al tema de un, ¿cómo se dice? De una operación reactiva. ¿Cuál es o los pros que podemos encontrar en ello? Número uno, que no te va a pasar lo que nos sucedió acá en el tema del stop loss. No lo va a tocar, no te va a dejar, no absolutamente nada. Como normalmente ejecutas por mercado porque le estás dando un seguimiento continuo, pues justo eso, vas a tener una entrada bastante limpia porque el precio ya hizo lo que tenía que hacer, que en este caso es hacer un cambio estructural, tener su pullback, su retroceso y posteriormente continuar subiendo. Esas son las pros y los contras que yo podría decir que hay dentro de un mercado, en este caso, perdón, de una estrategia reactiva. Ahora, con la estrategia predictiva, que fue lo que estábamos haciendo de este lado, o fue el análisis que yo les mandé de este lado, era algo, no sé, lo debí haber calculado con una extensión de FIBO, ¿ok? No, lo estoy poniendo al revés, denme un segundo. Y aquí acá, ¿ok? Este fue del punto máximo al punto mínimo. Y lo que yo estaba esperando básicamente era el 61.8 o el 76.4 de Fibonacci, que básicamente el precio llegara únicamente hacia esas zonas y posterior a eso, pues que se fuera, ¿no? Hacia la zona que estábamos buscando. Los beneficios de ir con una estrategia predictiva básicamente son que tu stop loss va a ser muy holgado, o sea, dense cuenta de cuántos pips había yo marcado. Y bueno, el take profit lo dejé súper cortito porque estaba analizando en temporalidades muy pequeñas, pero evidentemente voy buscando un swing. Pero bueno, ya hablamos de 11 pips de stop loss, ¿ok? Entonces, yo considero que los beneficios justamente de estar dentro de este tipo de análisis en donde tienes una reacción, una predicción de hacia dónde va a llegar el precio, es eso. Y te puedes guiar obviamente de técnicas de volumen como, perdón, de estrategias de volumen como Wyckoff, en donde ya fuiste a tomar liquidez, ya fuiste a buscar todo lo que normalmente busca el mercado como para que no te saque. Ahora bien, justo el mismo pro también involucra una contra como lo que nos pasó a nosotros. Intentamos buscar una compra y si se dio bien, nos fue a sacar por meramente medio pip. Yo creo que ni siquiera un pip es esto, ¿sabes? Fue a besar el stop loss y literalmente se fue hacia el otro lado. Entonces, son parte de las situaciones que te juegan en pro y en contra de una estrategia y otra. Lo que yo sugiero es hacer como una combinación, o más bien les voy a comentar lo que yo hago, a ver si les funciona a ustedes. En este caso, por ejemplo, intento la predictiva que estoy ejecutando. Bueno, ya vi en este caso una acumulación y una distribución, como lo dice el método Wyckoff. Ya vi qué es lo que tiene que hacer. Entonces, al momento de entrar y buscar la entrada sniper, por así decirlo, o buscar el momento preciso para poder entrar, pues justo, si me toca stop loss, entonces voy a entrar en la estrategia reactiva, que es meter una operación y darle seguimiento. E intento ir combinando un poquito de las dos. En este caso, si ya vi que me está haciendo mínimos más altos, como lo está ejecutando en este lado, pues ya no voy a poner un stop loss como el que analizamos en 4 horas hacia esta zona o algo más grande, sino ya algo bastante reducido, tal vez de la mitad de los pips que en un inicio se habían calculado. Es decir, hacia esta zona, 31, tal vez 40 pips para no terminar de arriesgar esto de acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, o el por qué tomé ayer la decisión de mandarles una compra y por eso está basado en una estrategia predictiva que creo que eso no lo había tocado mucho por acá y no lo había tocado porque no tiene muchísimo que lo aprendí, ¿saben? Entonces, eso es lo que yo estaba analizando básicamente
en esta zona de acá. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, lo que estoy esperando es que llegue hacia estas zonas de acá o hacia estas zonas de acá como primeros take profit, estos puntos medios. No creo que en una primera instancia el precio llegue a romper esto de aquí. ¿Ok? O sea, no creo que en una primera instancia el precio vaya a romper todo lo que vimos en este gráfico semanal. O sea, lo que estamos operando básicamente es un retroceso, ¿ok? Pero es un retroceso bastante interesante. Estamos hablando, si buscamos una entrada cerca de esta zona, hacia acá tal vez, 130, 200 pips, ¿ok? Y posteriormente de cómo se ejecuta en estas zonas, podríamos verlo ya sea llegando a los imbalances o en este caso a la zona de acá, ¿de acuerdo? Entonces ahí nuevamente es analizar qué es lo que va a pasar. Y justamente si sucede el primer análisis que vimos en el semanal, que es hacer esto, bueno, ya ni les hablo de los beneficios que podríamos entrar. Obviamente contemplando los riesgos que esto, o no los riesgos, sino más bien la paciencia que va a implicar el mantener o sostener una posición de este tamaño. Yo sé que muchos por acá no son traders swing, como su servilleta o macro, entonces es difícil, ¿saben? Por ahí les llegué a subir lo que hicimos en euro neozelandés, que le tomó aproximadamente mes y medio, pero con esas operaciones básicamente haces lo de un año, ¿sabes? Requieres simplemente posicionarte dentro del mercado, buscar una o dos operaciones y ejecutarlas. No requieres estar pegado a la pantalla viendo qué es lo que sucede o qué es lo que pasa todo el tiempo. Ahora bien, con esto no les quiero decir que por ser un trader swing o por estar muy pegado en buscar este tipo de tendencias, voy a ejecutarlas en estas temporalidades porque evidentemente si analizara solamente en esta temporalidad, bueno, mi stop loss tendría que ser de 130 pips y un ratio 1 a 1 o 1 a 1.5 creo que no es para nada atractivo, ¿saben? Intento combinar lo que hacen los traders scalpers o intraday, que es en temporalidades más pequeñas buscar una entrada donde me permita jugar con el tema del stop loss. Eso es lo que vi o eso es lo que contemplé en esta entrada de acá. ¿Ok? Eso es lo que estoy esperando. Por ahí alguien me compartió y estoy viendo un análisis en iPhone. Ok, me acaba de poner. No sé si ahí puedan ustedes apreciar el tema de, de- del análisis que él me está compartiendo. Lo tiene en temporalidad. A ver, déjenme ver. Puta. Ok, él ya lo ve llegando a una zona bajista, básicamente. O sea, está esperando, casi tiene un hombro, cabeza a hombro en esta zona de acá. Lo tiene en temporalidad diaria. Déjenme, o sea, él está esperando básicamente un hombro, cabeza y que se forme la otra mitad del hombro cerca de estas zonas para de ahí vender así estos puntos y estos puntos. Y no creo que esté tan equivocado, lo que les repito, yo no considero que llegue como a esta zona nada más, yo creo que va a empezar a buscar hacer esta liquidación que tiene pendiente en estas zonas para posteriormente caer. O sea, no dudo que tenga ese retroceso ya hacia aquí o ya hacia acá, pero yo estaba buscando justamente el tema de las compras e irnos en esa posición, ¿de acuerdo? Y lo que les estoy comentando, no creo que en esta primera instancia el precio esté intentando ya superar esto que les mostré en el gráfico semanal. O sea, no creo que ya ahorita vaya a tener esta ruptura y continúe la tendencia alcista, sino más bien que llegue justo hacia estas zonas, en donde tenemos un doble, triple, ya no sé cuántos techos podrían contemplarse acá, ¿ok? En esta zona de acá y posteriormente siga disminuyendo. Entonces, eso es lo que estoy viendo actualmente o por qué les mandé el análisis del neozelandés dólar en compras. Creo que nos sacó por muy pocos pips, pero bueno, a partir de ahorita voy a empezar a buscar una entrada nuevamente en compras hacia esta zona. Son 130, 200 pips aproximadamente lo que podríamos llevarnos y posterior a eso ver cómo reaccionan estas zonas. ¿De acuerdo? Desde estas zonas, desde aquí, que a lo mejor llegue a
cerrar un tipo de imbalance, un tipo de order block, alguna piscina de liquidez que haya en estas zonas, ver su retroceso que podría coincidir con un quinto toque en esta trend line. Y después de que tenga ese retroceso hacia estas zonas, hacia esos puntos, entonces sí ver la decisión que vamos a tomar en temporalidades mayores. Perdón, en un análisis ya swing, ¿saben? Entonces, bueno, eso es lo que vi o lo que analizamos en el tema del neozelandés dólar y espero que haya quedado un poquito claro la situación de una estrategia reactiva contra una predictiva. Mil veces les sugiero que operemos en una estrategia mm, reactiva, porque es donde el precio ya hizo lo que tenía que hacer y nos vamos a ir, pues, evidentemente con todos los institucionales, ¿ok? Una predictiva conlleva más riesgo, pero también tiene mayor beneficio. Entonces, hay unas por otras, siempre recordándoles el tema de su gestión de riesgo, ¿de acuerdo? Y ahí vámonos con el dólar peso, que, ay, no saben la cantidad de acumulación que ha estado haciendo y me tiene un poquito ahí estresado. Bro, justo donde se encuentra el precio está una resistencia, ¿no? Tal vez haga un retroceso antes de romper, ¿no crees? Hasta se presta para una trampa. A ver, me regreso a neozelandés dólar para poder contemplar. Justo en donde está hay una zona de resistencias. ¿En qué temporalidad? Para ver lo que tú estás viendo. Ok, entonces a lo mejor te refieres a esto de acá o a esto de acá arriba. O ya era el tema del dólar peso para entonces irnos al otro par, pero no, según yo era en este. La veía en la semanal. Ok, a ver, vámonos al semanal. Una zona de soportes y resistencias. Mm, no, viejo. O sea, la siguiente zona que tal vez podría ser es todo esto de aquí, los 62,700 tal vez. O a lo mejor te refieres a esto de acá. En tema semanal, aquí sí o sí tendría que romper, ¿sabes? No veo que, si es esto de acá, no creo que haya como una trampa, sino más bien, mira, podría ser algo como esto, ¿sabes? Topar, bajar y nuevamente subir, pero tiene que sí o sí venir a liquidar toda esta zona de acá, ¿ok? Si nos vamos a temporalidad diaria, tal vez lo que estás viendo es esto de acá, ¿no? Mira, cuando tengan dudas para ese tipo de cosas de soportes y resistencias, sería bueno que cambiaran el gráfico de línea, ¿saben? Yo todavía lo sigo utilizando y es bastante congruente. O sea, te quitas todo el ruido de mechas y demás que puedan existir ahí. Sí, estamos cerca de una resistencia, si contemplamos desde acá atrás, pero no veo el precio muy fuerte, ¿sabes? O sea, muy decidido hacia la zona que está. O sea, no dudo que tenga sus respectivos retrocesos, pero yo le veo continuación alcista, o sea, esta vela está súper clara, eh, ya nos dejó atrás, de hecho, lo que estábamos buscando, ¿no? El pullback y esa tendencia alcista. Lo que sí vamos a buscar, pues posteriormente a eso serían las ventas en una zona más arriba, ¿saben? No nos vamos a perder. Porque veo mucha reincidencia hacia la izquierda. Ok, en diario sí deja espacio de subir. Exactamente, o sea, el tema de ver el gráfico semanal o mensual simplemente es para darnos un panorama de en dónde estamos posicionados. Las entradas yo creo que siempre las busco en diario, el tema de los imbalances e inclusive 4 horas. Aquí es donde más interesante se pone el precio. De hecho, en 4 horas fue donde descubrimos esto de acá o donde analicé esto de acá, ¿saben? Ahí es donde podemos ver ya una estructura intraday en donde podríamos empezar a posicionarnos. Pues quedando claro eso, entonces sí, vámonos al tema gráfico dólar contra el peso, que fue el otro que también les mandé un mega stop loss. Una disculpa, chicos. Ahí está claro. Me voy al gráfico semanal para explicarles qué es lo que estoy viendo y que entiendan, obviamente, por qué marqué ese análisis. ¿Ok? Para empezar, lo mismo que allá.
Me posicioné buscando el gráfico semanal. Esta es la trend line como interesante, si podemos verlo así, o no como interesante, sino la gráfica que nos interesa, ¿saben? Esto es lo que me gustaría que observaran. Ya tenemos básicamente este mínimo que fue el mínimo más bajo o donde vino a tomar liquidez la última ocasión, o lo que podría esperarnos. Si el precio básicamente llega a los 16.32, estamos hablando o liquida este precio, tendríamos un superpeso, como lo presume el presidente aquí en México, am, donde esto va a seguir bajando, pero eso se va a ver reflejado allá afuera en temas de inflación, cosa que no nos conviene. O sea, literalmente ahorita nos conviene que el precio del dólar suba. O sea, aunque suene irónico, se va a ver reflejado en menos inflación y menos cosas en canasta básica y todo ese tema. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo vi acá, o por eso estoy esperando compras acá. Ya nos hizo un máximo más alto. Por aquí había uno que fue el que rompió. Y nos está haciendo un mínimo más alto también que el anterior, que esta zona de acá. Ya desde esas temporalidades. No es en diario donde comencé a ver divergencias. Y en estos puntos de acá, pues volvió a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Esto de acá es lo que nos interesa, ¿va? Mínimos más altos, o sea, aquí básicamente hubo un cambio estructural y aquí es donde podríamos decir que vino a mm, rellenar las posiciones que tenía que rellenar acá, o sea, toda esa liquidez vino a cerrar acá. Y lo que estoy esperando básicamente es que ya rompa esa estructura que tenemos acá. Voy a quitarles un poquito ese patrón que teníamos aquí. De hecho, ya desde diario podríamos decir que aquí tenemos un banderín, ¿ok? Se los dibujo rapidísimo para ver si alcanzan a notarlo. O sea, estoy esperando esto de acá y ay, estoy esperando esto de acá y básicamente tendría que subir mínimo lo mismo que mide este mástil, ¿de acuerdo? Si nos vamos como a patrones chartistas, ¿saben? Ahora bien, vuelvo al mismo punto que hablábamos hace un momento, estrategias reactivas contra estrategias predictivas. Ahorita estamos en una estrategia predictiva. Estoy intentando decir que el precio ya no va a caer de estas zonas. O sea, nuestro stop loss tendría que estar en los 16.96 y que ya no venga a cubrir nada de esto, que ya desde aquí arranque y nos vamos. Puta, pues del punto en donde está ahorita los 16.94 son 97 pips. Al TP1 son 690 pips, un ratio uno pues uno a 6 digamos. Y ya si nos vamos a este tema de acá, pues ya se pone más interesante la cosa, ¿saben? Y esto es nada, o sea, que el precio llegue a estas zonas literalmente es nada. Estamos hablando de los 18.44 es algo que podría alcanzar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, les vuelvo a decir, ya estamos a nada del tema de elecciones aquí en México y eso va a afectar demasiado. No me gustaría que esos días quedaran atrapados. Normalmente en el tema electoral, sí tenemos que entrar con un lotaje que sea acorde a lo que estamos dispuestos a perder literalmente. ¿Por qué? Bueno, básicamente aquí a mí no me gusta entrar con un stop loss. ¿A qué voy con ello? No quiero entrar con un stop loss porque tiende a haber muchas spikes en el tema de elecciones. O sea, sí hay demasiados puntos en donde tanto a la alza como a la baja nos puede sacar sin ningún problema. Entonces hay que cuidar muchísimo esa parte, simplemente. Ahora bien, ¿por qué quiero comprar desde ahorita? Bueno, simplemente por eso, porque nos da la fortuna de poner un stop loss y que no haya más inconveniente, ¿de acuerdo? Algo muy cierto es que el mercado puede permanecer más tiempo irracional del capital que tú tengas. O sea, no hay manera de que el análisis que hagamos con la estrategia que hagamos se nos vaya en contra. Eso siempre puede pasar. Entonces, em, la estrategia reactiva o lo que tendríamos que esperar realmente sería ver el cambio estructural, ¿ok? O sea, ya tenemos
ay, déjenme quito esto. Ajá, ya tenemos esta zona de acá. Lo que tendríamos que esperar es lo mismo que neozelandés dólar, ¿ok? Básicamente que haga esto de aquí. Y entonces en estas zonas de acá es donde entraríamos. De hecho, este ni siquiera tendría que ser el punto de ruptura, tendría que ser algo más arriba, como por ejemplo esto de acá, los 17.35. Pero aquí sí ya iríamos tarde, ¿saben? Entonces, yo prefiero entrar aquí y tener un stop loss bastante justo a los 16.98, 16.97.500 tal vez, o inclusive más holgado, los 16.95 sin ningún tema, y aventarte esos 100 pips de stop loss versus lo que tendríamos que colocar, por ejemplo, desde un punto acá en 17.17, tal vez el punto de entrada donde haya ya un cambio estructural y dejar un stop loss muchísimo más holgado. Repito, tiene sus pros y tiene sus contras el operar con un tipo de estrategia o con otra. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que contemplaran o, ajá, que contemplaran como para poder tomar una decisión al momento de entrar al mercado. ¿Ok? Entonces, es por eso que ejecuté el tema del dólar peso. O sí, el tema del dólar peso. Ahora bien, vámonos a otro par. Creo que el primero que me pidieron fue USD CAD. ¿Ok? Déjenme, me voy al chat para ver con ustedes. Ajá. USD CAD y después OutJPY. Ok, ese creo que sí no lo tengo contemplado para nada. Ah, USD CAD. ¿Saben? Si se da este trade, o sea, para el lado que rompa, va a pagar y va a pagar muy bien. Y yo sé que cuando tiene una tendencia la respeta completamente. Ahorita, al menos en un gráfico ya alto, no podríamos decir, ¿sabes qué? Va a haber una compra o va a haber una venta, porque no es así. No va a tener una reacción acá. Sin embargo, USDCAT, como se comporta muy bien, podríamos optar por operar ya sea un retroceso o una continuación de tendencia. Si es un retroceso, nos vamos a la baja. Si es una continuación de tendencia, nos vamos a la alza. Pero estamos justo adentro de esa posición. Este par también me gusta demasiado operarlo, justo por el comportamiento que tiene, en donde respeta muy bien sus máximos, sus mínimos, tiene una estructura que difícilmente se alcanza a notar en algún otro par. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme leerlos. Ok, entonces, ajá, ¿qué es lo que estoy viendo o qué es lo que yo esperaría básicamente de USDCAD? Mm, híjole, no sé si aquí todos me sigan el ritmo en cuanto a ya no analizar con trend lines, ni con soportes, ni resistencias. Hay ocasiones que ya nada más intento echar el ojo y listo. Pero voy a intentar hacerlo de esta forma para que no haya inconveniente y si hay alguien un poquito que va iniciando en esto, no haya ningún problema y alcance a entender qué es lo que estamos analizando. ¿Ok? De acuerdo, en primera instancia, am, tenemos una estructura completamente alcista. Si se dan cuenta, cada vez está rompiendo más máximos y mínimos, pero no dudo que vaya a tener un retroceso ahorita. Justamente lo que estamos viendo, ¿saben? Una divergencia ya desde estas zonas. ¿Qué es una divergencia? Bueno, básicamente estos son mis primeros indicios de un cambio de tendencia, ¿ok? Lo estamos viendo en 4 horas, entonces el retroceso no va a ser tan profundo, pero ya lo tenemos. Una divergencia justo es algo distinto de lo que está haciendo en este caso el indicador a lo que estábamos viendo en el precio, ¿ok? Entonces, si llegamos a plantear esto, pues podemos notar esto de acá, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que yo analizo, como ver dónde estamos posicionados. Ahora bien, el tema de volumen para mí también ya es algo importante. Tenemos una promedia y aquí ya vemos una reducción de volumen, ¿ok? Entonces, nos indica básicamente que la fuerza de los compradores está disminuyendo, ¿va? Em, ok, entonces, eso es lo que yo estoy buscando ahorita, que haya una ruptura a la baja pero aún no nos da una confirmación. Entonces, lo que yo pondría sería algo aquí.
para ver cómo reaccionan estas zonas. Y por último, algo acá para ver cómo es que se posiciona dentro de ese rango. Una vez haya hecho algo aquí, sin ningún problema podría yo decirles, va a haber compra o va a haber venta. Mientras yo no tenga algo concreto dentro de fuera de este rango, no podría tomar una decisión. Si me voy al gráfico ya de una hora, bueno, sin ningún problema podría decir esto es compra, ¿saben? Nos está haciendo un cambio estructural, pero no quiero adelantarme por lo que vimos en 4 horas. O sea, acá podría ser esto sin ningún problema. Ese es uno de los escenarios. O en su defecto, seguir el comportamiento que está teniendo hasta ahorita. Llegar básicamente a estas zonas de acá y continuar la alza. Entonces, lo voy a tener en seguimiento para mandarles el análisis concreto como lo han estado viendo en el resto de los pares que he mandado, pero hasta ahí, ¿saben? Para mí no tiene ni siquiera caso bajarnos de temporalidad porque no hay algo concreto. Si nos vamos a método Wyckoff, sí se ve algo muy interesante. A esto se le conoce como distribución, en donde no nos hizo un máximo más alto, está rompiendo, se le llama SOS acá, y básicamente requerimos un pullback como para tener la confirmación a la venta. O sea, Wyckoff nos dice que después de tener este tipo de acumulación, ojo, es diferente la acumulación a la distribución. Justo lo estaba yo viendo con un amigo hace ratito. Es algo, si quieren estudiar Wyckoff, vayan a esta página o cómprense el libro en internet. Está buenísimo, es una joya. Y me ayuda a tomar, o sea, ya mis entradas yo las tomo basados en este análisis, ya sea en temporalidad de 4 horas. Esto, vean, es exactamente lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, lo que requerimos básicamente es el pullback, el retroceso, para poder confirmar una tendencia bajista. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos es lo que a mí me gustaría que hiciera USICAD en este momento. No voy a tomar partido por algo, o sea, ya sea irme hacia un lado o hacia el otro, no me gustaría. A ver, en los comentarios me pusieron, USICAD también tiene una línea de tendencia en la parte de arriba, cerrando el triángulo. Me imagino que estás hablando de esta de acá. Y sí, justamente también está cerrando el triángulo. Entonces, ahorita es un volado. Y es un volado ya desde temporalidades diarias, ¿saben? Tenemos esta zona que ya fue liquidada, sin ningún problema podría tener esta continuación de tendencia o en su defecto ver un cambio estructural a la baja e ir por hacia donde se dirijas, es una muy buena cantidad de pips. A la alza 300 pips, 280 pips, y si nos vamos a la baja también es algo considerable. Ok, 250. Chicos, se me va a acabar el tiempo. Todavía me toca ir a cenar. Voy a ir a echarme cafecito, pero posterior a eso, con muchísimo gusto, vengo a terminar el análisis que estamos teniendo. Me dio gusto que se conectaran un ratito. Em, Voy a seguir analizando Libra Yen, Australiano Yen y el oro, que son los pares que me solicitaron, pero sí voy a ir a cenar antes. Entonces, una disculpita.